Que tengan un día y una semana llenos de bendiciones divinas. Damos la bienvenida a quienes nos acompañan en esta nueva exploración a fondo. Y bueno, para empezar hoy, imaginemos por un momento el siguiente escenario. A ver, dime. Tenemos a una civilización entera, o sea, compuesta por cientos de miles de personas, desplazándose a pie a través de uno de los desiertos más implacables y áridos de la Tierra. Wow, sí, un entorno completamente hostil. Exacto. Y en medio de esa logística de supervivencia tan extrema, reciben el mandato de empacar, transportar y reconstruir meticulosamente su epicentro espiritual, digamos, cada vez que levantan el campamento. Es que es una locura logística si lo piensas. Totalmente. Por eso hoy no vamos a simplemente repasar una lista aburrida de materiales de construcción antiguos. Fíjate que vamos a aplicar ingeniería inversa a los planos arquitectónicos del antiguo tabernáculo. Me encanta esa idea de la ingeniería inversa. Sí, y para esto nos basaremos en notas muy detalladas y extractos del capítulo 27 del libro del Éxodo, que provienen de la Biblia de Estudio Holman y también de la Biblia de Estudio NAEA. Nuestro objetivo hoy es decodificar cómo estos textos milenarios describen un espacio físico, una estructura móvil, que fue diseñada específicamente para que el ser humano pueda interactuar con lo divino. Y creo que es un enfoque fundamental para quienes nos escuchan. Porque, bueno, al leer estos textos antiguos es sumamente fácil perderse en la aridez de los números. Ya sabes, las dimensiones y las listas interminables de suministros. Claro, te quedas dormido leyendo medidas. Exacto. Uno lee sobre codos, tipos de madera, los metales, y de pronto olvida que lo que realmente se está delineando aquí es el diseño interactivo de una experiencia humana. O sea, es literalmente la arquitectura de lo sagrado. ¡Qué buena frase! La arquitectura de lo sagrado. Es que lo es. Cada dimensión geométrica, cada elección de una aleación metálica, incluso cada pigmento en los hilos de las cortinas, todo tenía un propósito profundo. No eran simples caprichos estéticos de la época. Ajá, tenían una función. Totalmente. Eran decisiones funcionales y teológicas pensadas para un pueblo que existía en un estado de constante movimiento, digamos, sin una tierra permanente bajo sus pies. Y esa idea de la arquitectura de lo sagrado es el punto de partida perfecto para nuestra exploración. Porque, a ver, toda exploración de un espacio sagrado, ya sea una catedral gótica gigantesca o este tabernáculo en el desierto, siempre tiene que comenzar por su punto de entrada principal. Sí, el lugar por donde te obligan a pasar. Tal cual. El diseño te obliga a seguir una ruta muy específica. Y en el caso del tabernáculo, ese punto focal de entrada, o sea, la primera gran estructura que domina tu vista al cruzar el umbral, es el gran altar de los holocaustos. Una estructura que no pasara desapercibida, seguro. Para nada. Las fuentes que estamos analizando nos proporcionan dimensiones sumamente exactas. El texto describe un altar cuadrado de 5 codos de largo por 5 de ancho y 3 codos de alto. Que para nosotros hoy en día los codos no nos dicen mucho, ¿verdad? Exacto. Por eso para quienes nos escuchan y lógicamente no usan el codo como medida en su vida diaria, la Biblia de Estudio NAA hace una conversión muy útil. Estamos hablando de un cuadrado de aproximadamente 2 metros con 20 centímetros por lado y 1 metro con 30 centímetros de altura. ¡Wow! O sea, es una estructura masiva. Es enorme. Y la instrucción técnica es fabricarle con madera de acacia, pero recubierta en su totalidad por bronce. Y esto incluye una pesada rejilla de bronce en forma de red justo en su interior. Y ahí es donde, fíjate, la genialidad de ese diseño comienza precisamente con la selección de los materiales, porque responden directamente a las severas realidades de la región del Sinaí. O sea, la madera de acacia no fue elegida porque se viera bonita. Claro, no era decoración. No, para nada. Era prácticamente la única madera dura, muy densa y resistente a los insectos que estaba disponible en ese ecosistema tan hostil. Digamos que era un material de supervivencia pura. Pero ahí surge un problema obvio de física básica, ¿no? Exactamente. Porque la madera, por más dura que sea, pues se quema. Y este es un altar que estaba destinado a sostener un fuego continuo, consumiendo ofrendas día y noche. Y es justo allí donde entra en juego la metalurgia del bronce. Fíjate que el bronce posee un punto de fusión increíblemente alto. O sea, aguanta el calor extremo. Sí, lo hace idóneo para soportar el calor de los sacrificios diarios sin deformarse ni derretirse. Básicamente actúa como un escudo térmico perfecto para proteger ese núcleo de madera de acacia. ¡Qué interesante!
Y la rejilla esa en forma de red que mencioné, pues no es solo un accesorio para sostener las cosas, ¿cierto? Funcionalmente parece una pieza vital de ingeniería termodinámica. Ah, totalmente. Es ingeniería pura. Es que piénsalo, para mantener un fuego de esa magnitud ardiendo constantemente sobre una superficie de más de 4 metros cuadrados, necesitas un flujo de oxígeno masivo. Esa rejilla de bronce a la mitad del altar permitiría que el aire circulara desde la parte inferior, ¿no? Claro, alimentando las llamas. Exacto, creando un efecto de succión térmica impresionante. Básicamente construyeron un horno de convección antiguo y altamente eficiente en medio de las dunas. Y esa es una lectura técnica muy precisa de la estructura, de verdad. Porque sin esa corriente de aire ascendente, el fuego simplemente se sofocaría bajo su propio humo y toda la ceniza. Se apagaría rápido, claro. Pero la ingeniería del altar va un paso más allá de la termodinámica. Las instrucciones especifican claramente que este enorme altar debía ser, y cito, hueco de tablas. O sea, no era un bloque macizo. Ah, no era sólido. No. Y la nota de la Biblia de estudio Holman revela un aspecto logístico y teológico que de verdad cambia por completo la perspectiva. Esta caja hueca recubierta de bronce fue diseñada de esa manera para facilitar su portabilidad. Exacto. Y esto me parece fascinante. Porque funcionalmente estamos viendo el equivalente antiguo del diseño modular. Sí, totalmente. Es como los muebles flat pack modernos que compras y armas en tu casa, pero aplicado a objetos de extrema santidad. Fíjate, cada vez que la nube se movía y la nación entera debía desarmar el campamento, los sacerdotes transportaban esta estructura hueca. Que ya de por sí era pesada, me imagino. Sí, pero lo verdaderamente revelador es lo que hacían al llegar a un nuevo destino. Porque una vez que establecían el nuevo campamento, tomaban este altar hueco y lo rellenaban con la tierra o las piedras específicas de ese nuevo lugar. ¡Wow! Así creaban la superficie sobre la cual ardería el fuego. O sea, no transportaban tierra sagrada de un lugar a otro en carretillas. Santificaban la tierra nueva. Es que el peso simbólico de esa acción es inmenso. Si lo analizamos, pensemos un momento en la psicología de una nación de refugiados nómadas. Ajá. Gente que lo dejó todo. No tienen raíces, no tienen fronteras seguras, cada día el paisaje a su alrededor cambia drásticamente, necesitaban desesperadamente un centro de gravedad. Un ancla. Exacto, un lugar de adoración que poseyera peso visual, pero también importancia ritual. Al rellenar la carcasa del altar con la tierra del nuevo campamento, el diseño literal y simbólicamente anclaba la adoración a la realidad presente. Qué profundo eso. Sí, la estructura proclamaba que la presencia divina no se había quedado atrás en la parada anterior, ni estaba esperando en un destino futuro lejano. El suelo exacto donde estaban parados ese día, sin importar cuán inhóspito o feo fuera, se convertía en el punto de encuentro sagrado. Y hay otro detalle estructural en este altar que plantea unos interrogantes muy profundos. Las instrucciones son categóricas al exigir que el altar tuviera cuernos en sus 4 esquinas. ¿Sí? ¿Los famosos cuernos del altar? Y el texto hace mucho énfasis en que no debían ser piezas decorativas atornilladas o añadidas después, ¿eh? Debían formar una sola pieza continua con la madera del altar, y también debían estar recubiertos de bronce. Un detalle de diseño muy específico. Muy específico. Y la fuente de la Biblia de estudio NAA introduce un contexto histórico dramático sobre la función de estos cuernos. Porque sí, eran un símbolo de fuerza, pero en la práctica funcionaban como el punto definitivo de asilo. Ah, claro, el refugio. Sí, la nota menciona relatos posteriores en la historia antigua de Israel, con figuras políticas y militares como Adonías y Joab, que al verse acorralados y a punto de ser ejecutados, corrieron al santuario y se aferraron literalmente a los cuernos del altar para salvar sus vidas. Imagínate la escena. Es de película. Pero esto genera una paradoja enorme. Porque, a ver, estamos hablando de un altar de sacrificios, un lugar donde la sangre y el fuego representan el juicio y el costo del error humano. Sí, un lugar de muerte, digamos. Y, sin embargo, aferrarse a los bordes de ese mismo lugar de muerte era la única forma de obtener inmunidad absoluta. Entonces, te pregunto, ¿es posible que estos cuernos funcionaran casi como un ancla física para la misericordia? Considerando que las personas se aferraban a ellos para salvar sus vidas en momentos de desesperación. Totalmente posible, y de hecho es una de las paradojas teológicas más ricas de la antigüedad. Fíjate que en el antiguo Medio Oriente el cuerno era el símbolo universal indiscutible de poder, de autoridad y soberanía.
Derivado de los animales, me imagino. Exacto, derivado directamente de la fuerza letal de animales como el toro salvaje. Y al integrar cuernos en las 4 esquinas orientados hacia los 4 puntos cardinales de la brújula, la arquitectura proyectaba el poder del perdón y la expiación hacia todas las direcciones del campamento. Wow, o sea, hacia todos. Hacia todos. El altar era en efecto un lugar de ejecución ritual, donde se satisfacían las demandas de la justicia. Pero el hecho de que ese mismo objeto arquitectónico sirviera como el asilo definitivo demuestra un concepto legal y espiritual revolucionario para la época. ¿Cuál sería ese concepto? Pues que la misericordia no ignora la justicia, sino que se encuentra y triunfa exactamente en el mismo lugar donde la justicia es administrada. ¡Qué bárbaro! Es una visión arquitectónica donde la ética y la teología se vuelven palpables, o sea, se pueden tocar. Se viven físicamente. Exacto. Pero bueno, para comprender plenamente cómo interactuaba la gente con este altar, debemos alejarnos un poco, hacer un zoom out, porque el altar no estaba simplemente plantado ahí en medio de las tiendas de la gente. No, claro que no, tenía su propio espacio. Estaba situado dentro de un perímetro cuidadosamente demarcado, que es el atrio, y las fuentes nos proporcionan las dimensiones de este gran patio exterior. 100 codos de largo por 50 de ancho. Otra vez los codos. Sí, pero al hacer la conversión, tenemos aproximadamente 44 metros de largo por 22 metros de ancho. Para que se lo imaginen, es un espacio equivalente a casi la mitad de un campo de fútbol profesional. Y es imperativo contextualizar ese espacio geográficamente, ¿sabes? Porque este gran rectángulo no estaba en un valle verde y hermoso, sino en medio de un páramo polvoriento, caótico y barrido por el viento del desierto. Un contraste brutal. Brutal. Las fronteras de este atrio estaban formadas por cortinas elaboradas con lino fino torcido, lo que habría resultado en una tela de un blanco brillante y prístino. Estas cortinas medían más de 2 metros de altura y estaban sostenidas por 60 columnas a lo largo del perímetro. O sea, no podías ver hacia adentro. Exacto. Imaginemos el impacto visual y psicológico para alguien que se aproximara al campamento. Entre el paisaje monótono, gris y marrón del desierto, de pronto se alzaba esta inmensa y pura barrera blanca. Era una demarcación inconfundible. Marcaba un límite. Sí, estableció un límite súper claro entre el mundo exterior, que estaba sujeto al desorden y la crudeza de la supervivencia, y el espacio interior, que representaba un orden divino, sagrado y apartado. Y fíjate que la forma en que esta estructura se mantenía en pie revela un nivel de detalle que va mucho más allá de la simple construcción. Las fuentes desglosan los materiales de las columnas y sus accesorios con una especificidad tremenda. Sí, no dejaban nada al azar. Nada. Las bases que anclaban estas 60 columnas al suelo del desierto eran de bronce. Sin embargo, a medida que la mirada subía por la columna, los ganchos que sostenían las cortinas y las vigas superiores o las bandas que conectaban toda la estructura estaban hechos de plata maciza. Y eso tiene un porqué muy específico. Claro, la Biblia de Estudio NAE ofrece una explicación brillante para esto, porque delinea una clara jerarquía de metales. Los metales que podríamos considerar inferiores, digamos, o más utilitarios como el bronce, predominaban en el exterior y en el atrio. ¿Dónde estaba la gente? Exacto. Pero a medida que el diseño avanza hacia el interior, hacia los recintos cerrados del tabernáculo y finalmente al Santo de los Santos, donde residía la presencia de Dios, los materiales cambian drásticamente. Se vuelven más puros. El bronce desaparece por completo, dando paso a la plata y en el núcleo mismo al oro puro. Si lo analizamos de esta forma, es como un mapa térmico, pero en lugar de medir calor, mide santidad. Cuanto más te acercas al centro, más precioso es el material. Me encanta esa perspectiva. El mapa térmico de santidad ilustra perfectamente el concepto fenomenológico detrás del diseño. ¡Qué gran término, concepto fenomenológico! Es que esta arquitectura espacial estaba meticulosamente planeada para impartir instrucción teológica a través de la experiencia sensorial y física de quienes entraban allí. No necesitabas leer un libro para entenderlo. Exacto. Lo sentías. Quien cruzaba al atrio exterior caminaba sobre el polvo de la tierra, rodeado de objetos e infraestructuras de bronce. Y el bronce, como establecimos hace un rato, es un metal íntimamente asociado con la resistencia al fuego. Sí, el escudo térmico. Claro, lo que lo convierte en el símbolo visual del juicio y la expiación que ocurrían ahí. Era la zona de purificación. Pero mientras esa persona estaba de pie en el atrio,
podía observar a la distancia la estructura cerrada de la tienda principal, Sabiendo lo que había adentro. sabiendo, por el diseño que les había sido revelado, que detrás de esas puertas el bronce daba paso a la plata y la plata al oro puro. Metales que no se oxidan, que reflejan la luz de manera perfecta y que representaban la pureza intachable de la deidad. O sea, los materiales mismos dictaban una postura de reverencia. Obligaban al individuo a sentir físicamente el peso y la gravedad de aproximarse al centro de la perfección divina. Tal cual, te preparaban psicológicamente. Y ese peso de aproximación nos lleva a otro elemento crítico de este atrio, que es la puerta. Porque no se podía entrar por cualquier lado, ¿eh? No había atajos. No te podías colar por atrás. Para nada. Las directrices exigían una única entrada de casi 9 metros de ancho y estipulaban estrictamente que debía ubicarse del lado este, orientada hacia el oriente. Un detalle importantísimo. Súper importante. Y en un fuerte contraste con las cortinas blancas inmaculadas que formaban el resto del perímetro, esta puerta oriental era una explosión visual. Me imagino los colores en medio del desierto. Sí, estaba confeccionada con telas de colores azul, púrpura y carmesí, tejidas con lino fino por un bordador experto. Y aquí es donde la nota de la fuente de la Naa conecta una pieza histórica que resulta verdaderamente asombrosa. A ver, cuéntanos. Señala que la orientación del tabernáculo hacia el este es un eco directo y un recordatorio de la entrada al jardín del Edén, que según los textos del Génesis también estaba al este. ¡Wow! Esto no puede ser una simple coincidencia arquitectónica. Entonces, simbólicamente, caminar hacia el interior del tabernáculo era como intentar caminar de regreso hacia el Edén. Es sin duda la clave maestra que desbloquea toda la narrativa oculta en la estructura. Porque para comprender el impacto de esto, hay que retroceder a la antropología de los primeros capítulos del Génesis. Al principio de todo. Sí, cuando la humanidad experimenta la caída y pierde su estado de perfección y comunión directa con el Creador, el texto especifica que son expulsados del jardín del Edén hacia el este. Ah, el exilio fue hacia el este. Exacto. La trayectoria histórica y espiritual del exilio humano fue un movimiento hacia el oriente. Entonces, siglos después, cuando se diseña este plano para un santuario donde lo divino volvería a habitar en medio de la humanidad, la entrada se coloca estratégicamente en el este. ¿Para obligarte a caminar en la otra dirección? Por supuesto. Por lo tanto, para que un individuo entre al tabernáculo y se acerque al lugar santísimo, debe avanzar de este a oeste. A nivel arquitectónico, simbólico y espiritual, la persona está revirtiendo la ruta del exilio original. Se me pone la piel de gallina, de verdad. Es que es hermoso. Cada paso que daban pasando la puerta de colores, superando el altar de bronce y mirando hacia el oro del interior, era una escenificación física de la promesa de restauración. Era un retorno coreografiado al paraíso perdido. Es verdaderamente impactante observar cómo un edificio entero, una estructura móvil, puede articular la historia completa de la redención humana basándose únicamente en su orientación cardinal y su paleta de colores. Es diseño narrativo en su máxima expresión. Totalmente. Pero incluso con todo este simbolismo magistral, enfrentamos un problema práctico monumental en el diseño. Así, ¿cuál? A ver, ya tenemos la barrera de lino blanco delineando el espacio. Tenemos el mapa térmico de metales que nos guía desde el bronce del juicio hasta el oro de la pureza. Tenemos la puerta oriental prometiendo el retorno al Edén y el altar modular anclando el sacrificio en el presente. Ajá, todo en orden. Pero, a fin de cuentas, la estructura interna, o sea, la tienda cerrada donde residen los elementos de oro, carece por completo de ventanas. Un santuario construido para el encuentro con la luz divina no puede operar en la oscuridad total. Claro, no veían nada ahí adentro. Y esto nos lleva a las rigurosas instrucciones finales del capítulo 27, básicamente la química y la logística del combustible para el candelabro. Ah, esa es la pieza que activa todo el sistema, fíjate. Porque una vez que los sacerdotes pasaban las cortinas y entraban al lugar santo, quedaban completamente aislados de la luz del sol del desierto. En penumbra total. Sí, y la única fuente de iluminación en ese espacio sagrado era un inmenso candelabro de oro puro. Sin embargo, no cualquier fuego era digno de ese espacio. Las instrucciones sobre el combustible requerido para mantener viva esa luz son de un nivel de exigencia técnica y ritual, de verdad, extremo.
Es que las fuentes son sumamente específicas al respecto. El texto dicta que el pueblo debía proveer, y cito, aceite puro de oliva, batido, para hacer arder las lámparas continuamente. Ese término es clave, batido. Exacto. Y la nota de la Biblia de Estudio Holman hace una aclaración técnica vital que cambia cómo entendemos este proceso, porque subraya la palabra batido, especificando que este aceite no debía ser triturado en un molino de piedra comercial. O sea, no era el método fácil. Para nada. Para entender la magnitud de esto, podemos compararlo con la diferencia actual entre el aceite de oliva artesanal prensado en frío, extraído con extremo cuidado y lentitud. Y muy caro, por cierto. Carísimo, sí. Frente a un proceso de extracción industrial agresivo que aplasta la aceituna entera, incluyendo la semilla, la pulpa y los tallos, todo a la vez, para maximizar el volumen. Es la diferencia entre el aceite de oliva artesanal prensado en frío y un proceso industrial agresivo. Los antiguos israelitas sabían que una extracción más suave garantizaba una combustión más pura. Totalmente de acuerdo. Requería una inversión de tiempo y esfuerzo humano muchísimo mayor, pero garantizaba un nivel de pureza inigualable para la combustión. Claro, el método de machacar las aceitunas de forma suave y controlada era la única manera de obtener un fluido cristalino, desprovisto de sedimentos y material vegetal. Y fíjate que esa pureza química tenía consecuencias físicas muy drásticas dentro de la arquitectura del tabernáculo. Existe una correlación absoluta entre el cuidado humano en la extracción del aceite y la integridad del entorno sagrado. Por el humo, ¿te refieres? Exactamente. Si se hubiera optado por la eficiencia, ya sabes, utilizando un molino de piedra pesado para triturar la cosecha entera rápidamente, el aceite resultante habría estado lleno de micropartículas de hueso, polvo y pulpa. Una mezcla muy sucia. Sí, y desde el punto de vista de la combustión, quemar aceite impuro genera una reacción predecible. Produce una llama inestable, emite humo oscuro, genera hollín espeso y despide un olor acre y súper desagradable. Y en una tienda cerrada, eso es un desastre. Imagínate ese humo oscuro dentro de una tienda cerrada herméticamente, cuyas paredes y muebles están recubiertos de oro puro brillante y cuyos techos están hechos de cortinas intrincadamente bordadas. El hollín lo arruinaría todo en un par de días. Habría opacado el oro y manchado el lino para siempre. El aceite batido, que caía gota a gota a través de un meticuloso y paciente esfuerzo humano, era la única garantía de producir una luz brillante, constante y limpia, sin contaminar el entorno de santidad. ¡Wow! Y esa necesidad de esfuerzo humano meticuloso nos lleva a la dinámica de quién mantenía esto funcionando, ¿no? Porque el texto no solo habla del aceite, sino de la labor humana requerida. Claro, alguien tenía que vigilarlo. Exacto. Las instrucciones establecen que Aarón y sus hijos, o sea, el linaje sacerdotal, tenían la responsabilidad ineludible de ponerlas en orden desde la tarde hasta la mañana delante del Señor. Y lo clasifica como un estatuto perpetuo. ¿No había días libres? Ninguno. Y esta directriz sugiere que mantener el interior iluminado no era solo un asunto de utilidad práctica para no tropezar en la oscuridad, ¿eh? O sea, mantener esta luz encendida toda la noche no se trata solo de iluminación física, ¿verdad? Parece tratarse más de una acción humana continua e ininterrumpida, requerida para mantener esa relación con lo divino. De hecho, ese es el corazón de la teología del tabernáculo. Demuestra que la relación entre la deidad y la humanidad no es pasiva, es fundamentalmente colaborativa. Colaborativa. A ver, explícame eso. Pues que, en este modelo arquitectónico, Dios provee los planos precisos de diseño, establece los parámetros de santidad y promete su presencia. Pero recae enteramente sobre los hombros de la humanidad la responsabilidad de mantener la luz encendida. Ah, claro, la acción recae en ellos. Si los sacerdotes sucumbían al cansancio, si decidían tomar atajos y usar aceite de calidad inferior, o si simplemente olvidaban recortar las mechas y limpiar las lámparas, la luz en el lugar santo se extinguiría, sumiendo el espacio de encuentro en la oscuridad. Cortando la conexión. Exacto. Y la fuente de Holman hace una observación crucial para entender esto, al explicar la razón por la cual este recinto interior recibe el nombre específico de tienda de la congregación o, en traducciones más precisas, tienda del encuentro. Ese nombre define su propósito fundamental. O sea, era el espacio diseñado con la intención explícita de que el Creador se encontrara allí con el ser humano. Exactamente. El objetivo supremo detrás de cada fibra de lino,
cada base de bronce y cada tablón recubierto de oro, era establecer una plataforma para ese encuentro. Pero un encuentro así no es automático. No ocurre por defecto, para nada. Requiere preparación rigurosa y vigilancia constante. Esa luz perpetua que ardía en el interior funciona como la máxima metáfora de la atención perpetua. Atención perpetua. Me gusta eso. La imagen de los sacerdotes entrando cada tarde, limpiando las lámparas, asegurando el flujo de aceite puro, gota a gota a través de la noche, es la encarnación de una humanidad que se disciplina a sí misma diariamente. Es el esfuerzo constante por cumplir con su parte del pacto, ¿no? Preparando y manteniendo el escenario en condiciones óptimas para asegurar que la comunión con el Creador no se interrumpa. Totalmente. Y bueno, analizar estas instrucciones milenarias bajo esta óptica, la verdad cambia por completo la apreciación que uno tiene sobre estos textos, Al sintetizar todos los componentes que hemos desglosado hoy, que han sido bastantes. bastantes. Tenemos un altar masivo que, gracias a un diseño modular brillante, se convertía en un ancla de misericordia portátil, rellenado siempre con la tierra del momento presente. Sí, anclados en el aquí y el ahora. Ajá. Tenemos un mapa térmico de metales que guiaba la psique humana desde el juicio exterior hasta la pureza interior, enmarcado por una puerta oriental que prometía revertir el trágico exilio del Edén. El camino de regreso a casa. Extraído a través de la paciencia, para mantener un estado de atención perpetua. Todos estos elementos se entrelazan para revelar algo profundamente inesperado sobre cómo estos antiguos nómadas comprendían la naturaleza de lo sagrado. Y fíjate que hay una reflexión final y provocativa que surge al observar este sistema en su totalidad. Porque solemos pensar, o la mayoría tiende a pensar, que la evolución natural de la religión es pasar de tiendas primitivas a templos de piedra masivos e inamovibles. Sí, la gran catedral europea, por ejemplo. Exacto. Pero el diseño del tabernáculo esconde una advertencia vital contra esa tendencia. Le enseñó a toda una civilización que la presencia divina jamás estuvo confinada a un código postal específico. ¡Wow! ¡Qué buena forma de verlo! Es que no dependía de fundamentos de piedra que no pudieran moverse, ni estaba limitada a un edificio estático. Por el contrario, lo que hacía sagrado a este pueblo era su adherencia a un sistema de símbolos portátiles y a la férrea disciplina diaria de mantenerlos. La disciplina era el verdadero templo. Totalmente. Mientras poseyeran la voluntad de machacar las aceitunas pacientemente para alimentar la luz, y mientras tuvieran la intención de reconstruir los límites del respeto y la reverencia en cualquier lugar al que llegaran, el espacio sagrado existía. Es un cambio de paradigma brutal, porque nos dice que lo verdaderamente sagrado no es una ubicación geográfica a la que uno viaja. Es una intención, un orden y un nivel de disciplina que la comunidad lleva consigo y establece donde quiera que le toque acampar mañana. Así es móvil, como ellos. Y quizás este plano arquitectónico antiguo sirva con un recordatorio para el mundo moderno, ¿no? Que tan a menudo busca lo sagrado en edificios imponentes, olvidando que sin el esfuerzo diario y el aceite puro de la disciplina, cualquier estructura es solo un caparazón vacío. Una lección tremenda, sin duda. Es algo profundo para contemplar la próxima vez que observemos el fuego continuo de una lámpara, o cuando nos enfrentemos al desafío de construir orden en medio de nuestro propio desierto personal. Dios bendice a todos los oyentes.